Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habla el siervo de Jesucristo, Denis Cuevas, del Ministerio Comando Evangelización de Cristo, una vez más trayendo otra cápsula escatológica, esta vez bajo el tema Resurrections o Resurrecciones. Esperamos que sea de bendición a sus vidas. Primeramente vamos a estar hablando sobre cómo la Escritura nos habla que va a haber dos resurrecciones. Una para vida eterna y otra para condenación eterna. La muerte física no marca el fin de la existencia humana, es el inicio a una nueva vida, ya sea para vida eterna o condenación eterna. Pero mire esto que dice la palabra de Dios. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mire eso, hay un orden en todas estas resurrecciones. Y vamos a estar estudiando poquito a poco, ¿verdad? Cómo ocurren estas resurrecciones. Hay dos preguntas que están sobre la mesa. ¿Quiénes serán resucitados y cuándo ocurrirán esas resurrecciones? La primera y la resurrección modelo es el Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él resucitó de los muertos para nunca, jamás volver a morir. Su cuerpo es un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se desgasta, es todo Dios. Mire esto, nosotros ahora, dice la palabra, mire esto, mire ese versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, después de Cristo están las primicias. ¿Y quiénes son las primicias? Las primicias son los salvados, la iglesia. Desde que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés hasta el día de hoy de los que estamos vivos. Si alguno de nosotros todavía nos toca morir, cuando seamos arrebatados, vamos a ir al cielo. Literalmente nuestro cuerpo mortal se transforma en un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, para irnos al reino de los cielos. Mire eso, somos las primicias en este caso. Pero también la palabra dice que están luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son esos? Bueno, la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, mire esto, Apocalipsis 20 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mire eso, o sea, esos son los santos de la tribulación, en este caso. Acuérdense que cuando Cristo viene en el arrebatamiento de la iglesia, se van los muertos en Cristo, como dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, que dice: porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire eso. Pero mire esto aquí, en este caso, que es en la tribulación, luego que ocurre el arrebatamiento, los dejados atrás, que no acepten la marca de la bestia, ni se postren a la imagen de la bestia, ellos son martirizados, muchos de ellos, y cuando Cristo vuelva en su segunda venida visible, que es algo muy diferente al arrebatamiento, ellos volverán a la vida con sus cuerpos resucitados incorruptibles como los que vamos a tener ya la iglesia para ese tiempo, y reinarán con Cristo 1000 años. O sea, son los muertos, esos son los que dice la palabra, de acuerdo a que dice que son los que son de Cristo en su venida, en su segunda venida visible. Pero no solamente son los únicos, hay otro grupo más también incluido ahí.
son los santos del Antiguo Testamento. Mire eso. Los santos del Antiguo Testamento no son la iglesia. No son de la iglesia, no son la iglesia, son antes de Cristo. Pero mire esto, ¿y cómo sabemos que eso va a ser así? Bueno, dice la palabra en Isaías, capítulo 26, versículo 19 al 20, dice, mire esto, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Ahí se está hablando de la segunda venida cuando venga en Armagedón a luchar contra el anticristo y su ejército. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Nos da a entender que él va a resucitar a los santos del Antiguo Testamento después que haya derrotado al anticristo, que lo haya enviado al lago de fuego junto al falso profeta y haya derrotado a sus ejércitos. También en Daniel 12, versículo 13 dice, le dice a Daniel, le dice al profeta Daniel, dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Y qué fin de los días? La tribulación en ese caso, para dar inicio al reino milenial. Porque con el reino milenial, los grupos que es de la iglesia, los mártires de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento, todos resucitados, son los que van al milenio junto con los santos de la tribulación que quedaron vivos, que ellos entran con su cuerpo mortal, como el que tenemos usted y yo ahora mismo. Son los únicos que podrán incluso procrearse. Ahora, también la Biblia nos menciona, estos son paréntesis, que en el Antiguo Testamento hubo alrededor de 3 resurrecciones. Una por mano, bueno, las 3 fueron Dios, obviamente, utilizando una de ellos al profeta Elías. Dios utilizó al profeta Elías para levantar de entre los muertos a un hijo de una señora que quedó viuda, que era viuda. Eliseo, el profeta Eliseo, también Dios lo utilizó para levantar de los muertos a un hijo de otra viuda. Y finalmente el profeta Eliseo, cuando ya estaba muerto, unos hombres pusieron a un muerto en la tumba de Eliseo y ese hombre se levantó entre los muertos también. O sea que estamos viendo 3 resurrecciones del Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó? Esas 3 resurrecciones, los muertos volvieron a morir. Porque tenían este mismo cuerpo. Cuando Jesús estaba en la tierra, lo mismo. Él hizo varias resurrecciones, incluyendo a la hija de Jairo y también a Lázaro, su amigo Lázaro. Pero ¿qué pasó? Ellos volvieron a morir. También cuando Jesús murió, se nos habla en Mateo, que los sepulcros se abrieron y aparecieron los cuerpos, los santos del Antiguo Testamento, algunos santos del Antiguo Testamento, a dar testimonio de Jesús. Pero ¿qué pasó con ellos? También volvieron a vivir, a morir, porque ellos no tenían su cuerpo incorruptible, como el que usted y yo vamos a tener si nos guardamos en santidad y perseveremos hasta el fin, en este caso. Ok, estamos hablando que ya hubo varias resurrecciones. También hay otro paréntesis. En la tribulación, Dios va a enviar a 2 siervos, a dos olivos, o los 2 profetas, que se entiende que podría ser Moisés y Elías, en este caso, a dar testimonio por 3 años y medio de Jesús, a predicar el evangelio a los judíos. Ellos van a ser muertos por la bestia anticristo y sus cuerpos serán dejados
sin enterrar en la plaza de Jerusalén, y al cabo de 3 días y medio el Espíritu Santo los levantará, les dará vida y ellos volarán vivos hacia el cielo. Se entiende que ellos también van a tener su cuerpo incorruptible en ese momento porque ya no volverán a morir nunca más. Pero de acuerdo a este versículo, el versículo que leímos nuevamente, que es nuestro versículo de referencia, que dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, que es la iglesia, luego los que son de Cristo en su venida, que ahí van los dos grupos finales que son los santos mártires de la tribulación y finalmente los santos del Antiguo Testamento. Ahí tenemos las resurrecciones para vida eterna. Eso es comprobado cuando dice en Apocalipsis, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mire eso, la iglesia, los santos de la tribulación, los mártires que fueron resucitados y los santos del Antiguo Testamento, todos ellos componen los que reinarán con Cristo 1000 años y son parte de la primera resurrección. O sea, ya la muerte no puede volver a tocarlos nunca más. Ellos tienen un cuerpo incorruptible, un cuerpo perfecto. Pero mire esto después de lo que dice. O sea, los que murieron en pecado, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, mira lo que dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o sea, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, que después, al final del milenio, hay una última resurrección de los que están en el infierno. Y ahí le van a probar a cada uno con libros por qué razón están en el infierno. Y cuando se abre el libro de la vida, aparece que ninguno de ellos tiene su nombre escrito en el libro de la vida. O sea, y si no tiene el libro su nombre en el libro de la vida, no te vistas que no va, porque vas para el infierno literalmente. No para el infierno en este caso, va para el lago de fuego, porque el infierno dice que también será echado dentro del lago de fuego, que es algo peor que el infierno. O sea, que la primera resurrección tiene varias resurrecciones, o sea, varias resurrecciones en una, pero todos constituyen la primera resurrección, son de los salvos, todos los salvos, de todas las épocas. Pero la segunda resurrección es una solamente, literal, para todos los malvados, desde Caín hasta la última persona rebelde en el reino milenial de Cristo. Complementando un pasaje que podemos encontrar en Daniel, déjame ver si lo tengo por aquí rapidito, que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¿Pero quiénes son los que son para vida eterna? Los de la primera resurrección, todos los grupos que yo he mencionado ya. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Y quiénes son esos? Los de la segunda resurrección que vimos ya en el juicio del gran trono blanco. Así que, mi amado hermano, amigo que me escucha, no lo dejes para mañana. Cristo es la solución a tu vida. Apártate de todo mal, acepta a Cristo antes que sea demasiado tarde. Cristo viene, prepárate, Maranata. Gloria a Dios.